vamos a continuar viendo los dos restantes y algunos ejemplos de cómo podríamos aplicar este tipo de aprendizaje, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantallita. Hoy día esta semana estoy con un fondo muy animado. Espero que les guste, que les llame la atención los colores y la distribución de la información. Por supuesto, comenzamos con la clase del día de hoy, que tiene por nombre nuestra unidad que estamos viendo, números cuánticos, ya a modo de repaso para todo lo que es la prueba de transición, hoy día viernes 15 de octubre, para los cuartos medios B y C. Como es de costumbre, vamos a comenzar dando el objetivo de la clase, el cual hace referencia a conocer los 4 números cuánticos en su totalidad, identificando sus principales características. ¿Ya? Recordar que la clase pasada, tal cual como nos comentó la compañera, vimos el número cuántico principal y el azimutal, es decir, el N y el L. Y en la clase de hoy la vamos a estructurar de la siguiente forma. Vamos a hacer un resumen acerca de los 2 números cuánticos que ya vimos en la clase anterior. Vamos a hablar de estos 2 números cuánticos que nos faltan. Ejercitaremos respecto a cómo podrían preguntarnos ya este tipo de números cuánticos y finalmente daremos la actividad en el cierre de la clase. Ya mis queridos alumnos, entonces comenzamos. La clase anterior postulamos que Schrödinger, ya en un afán de poder determinar una región probable de encontrar un electrón, propuso una ecuación que nosotros vimos que era absolutamente compleja matemáticamente, de la cual se desintegró esta posibilidad de poder encontrar tanto a los 4 números principales y una región posible donde puede estar el electrón. Recuerden que la característica más importante del electrón es que nunca va a estar quieto. Entonces yo eventualmente, si calculo un número cuántico, podría decir, en este momento está aquí, pero ya en el instante que estoy diciendo aquí, el electrón se movió. Por lo tanto, los números cuánticos entregan e indican información de dónde se encuentra con mayor probabilidad, no de manera exacta, ¿ya? Por lo tanto, vamos a definir que la región más probable es aquella que determinamos con estos números cuánticos, ¿ya? Obviamente vimos el número cuántico principal, que era el energético, que lo denominábamos con esta letra N, el cual indicaba la energía. Yo les hice una pregunta la clase pasada y dije, ¿quién tendrá más energía? ¿Un electrón que está cerca del núcleo o un electrón que está lejos del núcleo? Y hubo opiniones divididas. Sin embargo, aclaramos y hoy día vuelvo a reiterar que a medida que el electrón esté más cerquita del núcleo, más energía va a tener, porque la atracción que genera esta carga positiva ya va a tener muy pegadito a este electrón y él va a necesitar desprender muchos cuantos energéticos para poder saltar a otro orbital. ¿Ya? Chiquillos, ¿están ahí? Tírenme un dedito, es que me salió un mensaje del... ya, ahí está la Cata, que me salió un mensaje del internet. Entonces, mientras más cerca esté del núcleo, más energía va a tener, ¿ya? Así que, ojo, probablemente si les preguntan, o yo les pregunto en una evaluación, un electrón que está en el nivel de energía número 7 y un electrón que está en el nivel de energía número 1, ¿cuál de los dos tiene mayor energía? El que está en el nivel 1, porque está más cerca de este núcleo que está cargado positivamente, ¿ya? De la misma forma, vamos a indicar que el número cuántico secundario o azimutal lo designamos con esta letra L, en la cual nos iba a indicar cuál era la forma del orbital. Y lo podíamos calcular de una forma y también asimilarlo a una tabla de valores, ¿ya? Cuando hablemos del número secundario azimutal, está directamente relacionado con el nivel de energía. Por lo tanto, vamos a activar la plumita. Si yo tengo un nivel de energía igual a 3, implicaría que el azimutal que nosotros vamos a tener
podría tener los valores desde el 0 hasta el n-1. Eso quiere decir, si reemplazamos el n, el L sería 0, 1 y 2. ¿Y a qué va a corresponder esta información? Al tipo, a la forma de orbital, que la designamos a partir de esta tabla de valores que les indiqué aquí en la presentación, donde el número cuántico azimutal 0 le corresponde un orbital esférico de tipo S. Un orbital, o sea, un L igual a 1, le corresponde un orbital tipo P, un orbital igual a 2, significa que el tipo de orbital que nosotros vamos a ver es el D, y finalmente un L igual 3 nos indica un tipo de orbital F. Para efectos de nuestro estudio, ya la mayoría de las veces vamos a considerar más orbitales S y P. ¿Por qué? Por la complejidad de su estructura, que es lo que yo les voy a presentar a continuación. Dijimos que los orbitales S eran muy esféricos, redonditos, o sea, su estructura para nosotros era visible, ¿ya? Era una estructura simétrica, donde podríamos decir que son circunferencias perfectas. Sin embargo, cuando ya pasamos al otro tipo de orbital, que sería cuando tenemos orbitales P, vamos a tener ya una elipse como esta corbatita que se forma en un plano. Y ahí comienzan a existir diferentes tipos de subniveles o suborbitales, que son de qué manera se van a distribuir estos electrones ya dentro de nuestra estructura atómica. Entonces, estos dos que yo acabo de presentar son los que más nosotros vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ustedes se darán cuenta a continuación, los orbitales D y los orbitales F son muy complejos, tienen mucha más de cantidad de subniveles, ¿ya? ¿Y de qué forma nosotros vamos a poder calcular la cantidad de electrones que hay por cada orbital? Es lo que vamos a aprender a continuación. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo se entiende o surge alguna duda? ¿No hay dudas? Felipe, Ninoska, Natalia, que está por ahí, la Romina, Catherine, Carla. Vamos a ver. Cualquier cosa. Aquí me llegaron 2 chats. Yo al menos bien. Vamos bien, nos dice Dayana. Excelente. Recuerden que pueden activar sus micrófonos para participar o eventualmente comentarlo en el chat. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver en esta tabla, chiquillos, es cómo, qué cantidad de electrones vamos a tener por cada tipo de orbital. Y para eso yo les traigo, obviamente, una relación de cada uno de estos tipos de orbitales. Nosotros ya dijimos que los valores que podría tomar L podrían ser 0, 1, 2 y 3. Estos son los valores más característicos que vamos a encontrarnos cuando realicemos ejercicios. Para cada uno de esos valores, nosotros designamos un tipo de orbital que sería S, P, D y F. Eso fue lo que yo les comenté al principio de la clase. Sin embargo, yo podría preguntar, ¿cuántos orbitales tengo en ese tipo de orbital? Es decir, ¿de qué manera se podrían disponer estos electrones? Entonces, la ecuación que existe para eso, y que obviamente también fue un estudio, no es algo propuesto alocadamente, ya, sino que hay un estudio que rectifica que el número de orbitales se calcula a partir de la ecuación de 2L más 1. Y eso nos va a permitir, al ir reemplazando el valor del azimutal, obtener el número de orbitales. Eso quiere decir que el orbital tipo S tiene un solo orbital, es decir, giran solo alrededor de manera circular. Por lo tanto, la cantidad de electrones que admite este tipo de orbital S corresponde a 2. Recordar entonces que cada vez que tengamos un orbital S, o sea, cuando veamos algo así, lo voy a escribir por acá, cuando veamos un orbital S, el número que va a ir escrito sobre él no puede ser mayor a 2. Yo no voy a encontrar 5 electrones, no voy a encontrar 10 electrones ni 45, solo un máximo de 2, ¿ya?
Obviamente, la próxima clase vamos a estudiar de qué manera se disponen estos electrones. ¿Entrarán los dos hacia arriba? ¿Entrará uno hacia arriba y uno hacia abajo? ¿Por qué no se repelen? ¿Quién establece este número máximo de electrones de orbital? Vamos a ver un par de teorías, como la teoría de Hund, ¿ya? Yo me imagino que les debería sonar por ahí. Y de la misma forma vamos a ir aplicando este máximo de electrones en la configuración electrónica. Por lo tanto, si el orbital S me admite un máximo de 2 electrones, tengo que ver qué pasa con el orbital P. Y de esa forma ya nos damos cuenta que aplicando la misma expresión matemática, nos vamos a encontrar que los orbitales P tienen 3 subniveles, que son estos números de orbitales. Por lo tanto, si cada suborbital admite 2 electrones, y aquí tengo 3, la capacidad máxima para un orbital tipo P es 6 electrones. No voy a tener 8. ¿Podría tener menos de 6? Sí, pero nunca más de 6, porque esos orbitales no admiten mayor cantidad de electrones. Lo mismo, la misma lógica ocuparemos para el orbital D. El orbital D, si ustedes se fijan, los números de orbitales van aumentando de 2 en 2. Si el S tiene 1, el P tiene 3, el D tiene 5, ¿ya? Y eso quiere decir, por cada uno de ellos van a haber 2 electrones. 5 por 2 serían 10 electrones. Es por eso esos numeritos que nosotros vamos a conocer en la configuración electrónica que están arriba no pueden sobrepasar esa cantidad. Y finalmente, para el orbital F, vamos a tener 7 números de orbitales, en la cual vamos a encontrar un máximo de 14 electrones. Desde esta tabla proviene la información esencial de la configuración electrónica. Ya, chicos, nunca van a poder encontrar números más grandes que estos en ese tipo de orbitales. ¿Se entiende? Tírenme un dedito o me comentan. Sí, la Cata ahí con la Anyara están pero atentísimas. Brian, Camila, ¿cómo vamos por ahí? Y Enegel también. David, que me había hablado al principio de la clase, ¿cómo estamos? Ninoska, Krishna, ahí está Carla también, Romina, Dayana, Giovanni, Abdiel. Recuerden, chicos, que tenemos que estar en comunicación. Todo bien, me pone David. Excelente. Continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos la clase pasada, yo les presenté 4 tipos de números cuánticos. Y efectivamente, claro como el agua, me pone David. Muy bien. Y efectivamente, al presentarles estos 4 números, yo me centré en explicar específicamente todo lo que era el nivel energético, lo que era el azimutal. Pero nos faltan 2, que no porque estén después son menos importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la descripción total de una región donde se encuentra el electrón, ¿ya? Va a estar determinada por estos 4 números cuánticos. Si yo ocupara la información de 2, no sería una información completa, ¿ya? Entonces tenemos que conocer a este número cuántico magnético. Pero antes de eso, vamos a ver qué relación existe, aparte de los tipos de orbitales, entre el nivel de energía y el azimutal. Es así como vamos a comprender que si nosotros tuviéramos un nivel de energía igual 1, ¿ya? ¿Qué tipo de orbitales podríamos tener? N-1, es decir, un tipo de orbital 0 que corresponde al orbital S. Por lo tanto, vamos a tener solamente 1S. 1 porque es el nivel y S porque es el azimutal, ¿ya? Vamos a continuar entonces. ¿Qué va a pasar si yo voy aumentando de nivel energético? Ese ahí sí, muy bien, Anyara. Si yo voy aumentando este nivel energético, es decir, me voy alejando del núcleo, ya los electrones cada vez tienen mayor espacio para moverse. ¿Por qué? Porque la región va creciendo, ¿ya? Y la atracción que hay entre el núcleo y el electrón comienza a disminuir. Y cuando esto ocurre, ¿quién me habló por aquí? 2S, dice Anyara. Veamos, Anyara. Cuando tenemos entonces este nivel igual 2, podríamos tener 2 tipos de orbitales. Sería un 0 y un 1. Eso quiere decir que podría tener el 2S, como dice la compañera,
y el 2p. ¿De dónde aparece el 2p? Porque ya tenemos dos, obviamente, valores de azimutal, ¿ya? S y P, muy bien, Cata. Y lo mismo vamos a hacer, vamos a ir incrementando este nivel de energía. Voy a irme a un nivel 3. ¿Qué va a pasar? Ya sé que el L podría ser 0, podría ser 1 y podría ser 2. ¿Por qué lo veo tan claramente? Porque siempre tenemos que saber que el azimutal es desde el 0 hasta el valor de n-1. Como n es 3, solamente puedo llegar a un L igual a 2. Por lo tanto, como tengo esos tres azimutales, podríamos tener ¿qué niveles? El 3S, el 3P y el 3D. Es así como vamos creciendo en esta configuración electrónica. Muy bien, Anyara. Y finalmente, vamos a establecer que para el nivel 4 ya aparecen obviamente nuestros tres tipos de orbitales que conocemos, que son S, P, D y F. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, chicos, hemos ido poco a poco, muy bien, chiquillas, si ustedes se fijan, hemos ido poco a poco formando algo que se parece a una configuración electrónica. Recordar que el nacimiento de esta distribución de electrones está dado por una configuración electrónica que fue dada por estos números cuánticos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, nosotros partimos de algo pequeñito y esto va aumentando. Es decir, voy aumentando la cantidad de electrones que tengo alrededor de un núcleo. ¿Ya? Dependiendo obviamente de la cantidad de a qué grupo pertenezca en la tabla periódica. Por lo tanto, vamos a continuar, una vez vista esta relación de los números cuánticos, vamos a continuar viendo a nuestro tercer número cuántico que se llama magnético. Recordemos que lo vamos a designar con la letra M minúscula, ¿ya? Y este número cuántico va a estar relacionado con una característica muy especial, que quiere decir cómo se va a orientar este electrón, cuál es su orientación espacial, porque yo les dije que los electrones tenían un espacio tridimensional. Y en este espacio tridimensional que está dado por los orbitales que ya estudiamos, yo tengo que saber de qué forma se va a ubicar. Y para poder ver en qué orientación está, es que nosotros vamos a calcular este número cuántico magnético. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que también, al igual que los azimutales, se van a distribuir y establecer sobre un eje de coordenadas. ¿Qué eje? Un plano X, Y y Z. ¿Quién me habló por aquí? Puede tomar valores de menos a más. Ya, de menos a más, pero está relacionado, obviamente, como dice Anyara, con nuestro número cuántico azimutal. Eso quiere decir, si yo tengo un L igual a 1, eso implica que el valor de mi magnético puede ser desde el menos L, es decir, desde el menos 1, pasando por el 0 y llegando al más 1. Es decir, por cada un valor de L podría tener 3 valores de magnético, ya según el número obviamente que estemos analizando. ¿Quién está aquí? Excelente, Anyara. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos evidenciar este magnético? De la forma que lo tenemos a continuación. Si ustedes se dan cuenta, ya son estructuras complejas de poder determinar a partir de una... A ver, a partir de una manera gráfica, es difícil mirar cuál es la orientación del electrón. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en claro que este valor que nosotros que vamos a calcular nos va a indicar la orientación. Yo no les voy a pedir analizar, por ejemplo, mirar una estructura y decir, ¿cuál es la orientación que tiene el electrón en esa molécula? No, lo que quiero es que sean capaces de desarrollar cuál es la dependencia de este número cuántico magnético con el número cuántico azimutal. Si ustedes se dan cuenta, estos tres números cuánticos que hemos conocido están relacionados. Si yo no conozco el n, no podría saber cuál es el azimutal. Y si no conozco el azimutal, tampoco puedo saber cuál es el magnético. Por eso ese es el orden del cómo nosotros lo tenemos que aprender. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos y chiquillas. ¿Hay preguntas? Recuerden que el aprendizaje es más enriquecedor cuando todos podemos aclarar nuestras dudas.
Y yo estoy aquí para eso, para aclarársela. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Nadie. Aquí me estoy paseando. Maite, Benjamín, Camila. Abdiel tiene un dedito para arriba. Jennifer, ¿cómo estamos? Paz. ¿Estamos bien? Ya. En vista y considerando que este cuarto medio no tiene preguntas, vamos a continuar viendo entonces el último número cuántico. ¿Qué saben de este número cuántico? Aparte de su nombre que se llama spin y lo designamos con la letra S minúscula. Anyara nos dice que puede ser menos un medio y más un medio. ¿Ya? ¿Y a qué se referirá este número de spin? Porque lo estamos relacionando con una cantidad numérica, pero recordemos que en la química esos números tienen una explicación. Por lo tanto, tenemos que definir que este número cuántico de spin es aquel que nos va a entregar la información acerca del sentido de rotación de este electrón. ¿Ya? Recordemos que cada uno de estos electrones es para evitar la repulsión. Ya, muy bien ese dato. Entonces, el sentido de este electrón va a estar otorgado, obviamente, por cómo está girando en su órbita. Recordemos que estos electrones, obviamente, giran alrededor de su eje. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros vayamos a calcular según la cantidad de electrones. Como dice Anyara, es para evitar la repulsión. ¿Por qué se explica eso? Porque nosotros vamos a aprender y vamos a recordar más que todo que estos electrones entran ya uno hacia arriba y el otro hacia abajo, con el fin de que ellos, como tienen la misma carga, no se repelan. Por lo tanto, mientras uno gira hacia allá, el otro gira en la otra dirección. ¿Para qué? Para no toparse, porque ellos no quieren estar juntos. Recuerden que las cargas iguales se repelen, ¿ya? En los polos magnéticos. Así es, ¿ya? Si nosotros nos pusiéramos así súper químicos y nos sumergiéramos en este mundo de los electrones, nos daríamos cuenta que el comportamiento de ellos es muy difícil de estudiar, porque estamos estudiando partículas que tienen carga. Y esa carga genera este efecto de imán de tener repulsión entre ellos, ¿ya? Por eso hago hincapié una vez más en que el núcleo de estas partículas, es decir, vamos a hacer un dibujo aquí. Si yo tengo un núcleo, ¿quiénes estaban en el núcleo, según lo que hablamos la clase pasada, chicos? Protón y neutrón. Ah, muy bien. Muy bien. Protones, que los vamos a designar con una P positiva, y neutrones. ¿Cuál es la carga de los neutrones? ¿Cuál es la carga que tienen los electrones? Neutra, es decir, ellos no alteran ya este núcleo porque su carga es igual a cero, no tienen carga, por eso se llaman neutrones. Y los protones, como ya lo sabemos, son la carga positiva. Entonces, en este núcleo, que yo voy a tener protones más neutrones, vamos a tener alrededor de él unos orbitales. Me sale la otra imagen, ahí sí. Vamos a tener unos orbitales que vamos a disponer de distintas orientaciones para salir un poquito de ese modelo de que todo es circular, ¿ya? Entonces, cuando los electrones van girando por aquí, y este electrón quiere ir para acá, si se topara con un electrón que está yendo hacia acá, habría repulsión. Entonces, para evitar esa repulsión, ya el estudio de estos números cuánticos estableció que los electrones ya iban a girar en sentidos contrarios para evitar la repulsión. ¿Ya, chiquillos? Entonces, es importante determinar cuándo es más un medio y cuándo es menos un medio. ¿Alguien podría aportar acerca de cuándo será un valor positivo de spin y cuándo será un valor negativo?
¿Alguien se acuerda? Para el sur es positivo, pero por ejemplo, si yo le pongo un número cuántico en Yara y le digo, no doy especificación de norte, sur, ¿a qué se refiere con ese sur? ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Nos vamos a dar cuenta de la siguiente manera, chiquillos. Como nosotros sabemos, ya este número cuántico es el único que se manda solito, el que no depende de los otros. Entonces, al no depender de los otros, solamente puede tomar dos valores. Un valor de más un medio, que es el que está aquí, o un valor de menos un medio. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a establecer es que cuando tenemos un orbital, por ejemplo, un orbital S, nosotros dijimos que en él podíamos encontrar como máximo un orbital. ¿Ya? Estas casillas, estas cajitas son muy importantes para que aprendan a distribuir los electrones. Entonces, si yo les digo que este orbital corresponde a un orbital tipo S, solamente puede tener un máximo de 2 electrones. Si entra un electrón, que vamos a seguir ahondando esto en la próxima clase, si entra un electrón, significa que esa casilla está mitad ocupada. Por lo tanto, el valor del spin correspondería a un medio. ¿Ya? Pero va a ser positivo cuando esté entrando, es decir, cuando esté desapareado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de spin positivo, es decir, spin más un medio, cuando el electrón se encuentre desapareado, y el spin menos un medio, cuando el electrón se encuentre apareado, ¿ya? Es decir, tenga sus casillas completas. ¿Cuándo podría estar apareado? Por ejemplo, cuando un electrón está saliendo. Si tengo dos electrones, como están apareados, el spin aquí ya no sería más un medio, sino que sería negativo. ¿Se entiende? Tíreme un dedito o si no, repito. La Cata tiró un dedito, la Romy, Yenegel, Vicente, Maximiliano, ¿están por ahí? David, Ninosca, ahí está Carla, muy bien, Carla. Maite, Maximiliano, Giovanni también está ahí, muy bien. La Cata, Bastián y Benja, que acaba de ingresar. Entonces, me voy a ir a este chat para ver qué me dijeron. Vamos acá. Repita porfis, me dice Abdiel. Ya. Profe, ¿podría repetirlo? Me dice Jennifer. Por supuesto, chiquillos. Yo lo hacía viendo hacia dónde apuntaba la flechita. Ah, ya. Entonces está bien también su aporte, por supuesto. Vamos a repetir entonces para los chicos que no entendieron y para los que necesitan reforzarlo. Recordar que el spin entonces puede tomar dos valores que no están relacionados con los otros números cuánticos que ya vimos. Él es un número cuántico independiente. Pregunta de prueba, podría decir, ¿cuál de los siguientes números cuánticos es independiente de los otros? ¿Y ustedes qué es lo que van a responder? El número cuántico de spin. ¿Ya? Entonces, este spin que habla del sentido de rotación que va a tener este electrón, nos va a indicar si este sentido es... Algunas bibliografías dicen si rota en sentido de las manecillas del reloj o si rota antihorario, ¿ya? Pero eso es difícil verlo. Entonces, mi mejor forma de poder explicarlo es a través de esta cajita. Cada vez que yo tenga una flechita hacia arriba, como decía la Yara, ¿ya? Significa que este electrón está desapareado, que solo hay un electrón. Y cuando hay uno, el spin va a ser positivo. Pero cuando tenga electrones apareados, es decir, que estén en pares, ya, por ejemplo, vino un electrón y apuntó hacia abajo, el spin ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. Lo vamos a ver en un ejemplo a continuación, chicos, donde vamos a determinar cuáles son los números cuánticos de un electrón en particular, que es este último electrón que entra, obviamente, al átomo. Para Abdiel y para Jennifer, se entiende que cuando tenemos un electrón es porque el spin es positivo y si tenemos el par de electrones, el spin es negativo. Ahora sí, Jennifer, qué bueno. Abdiel, me interesa. De nada, Jennifer. ¿El Abdiel estará por ahí? Sí, ya, muy bien. Los demás,
Los demás de este cuarto medio lo entienden entonces. Si alguien tiene dudas, no olviden preguntar. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar, tal cual como lo dije al comienzo de la clase, vamos a hacer una aplicación de estos números cuánticos. Pero primero voy a borrar para que ustedes puedan ver la imagen, obviamente, del spin. ¿Ya? Estas imágenes son, obviamente, en teoría, la nube de electrones que tiene un átomo, chiquillos, es tan compleja de estudiar que en la idealidad tendría que ser un movimiento como este, que esté girando en el sentido que esté antihorario, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar los números cuánticos de las siguientes configuraciones o del electrón diferencial. Cuando yo hable de electrón diferencial, me estoy refiriendo al último electrón que entró ya o que está en ese compuesto que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar entonces de manera muy dinámica, yo quiero que activen su chat y todos participen respecto a cómo serán los números cuánticos de, de esta configuración 3P1. Vamos, ¿quién me indica cuál es el N? Vamos a activar aquí la pluma. ¿Quién me indica cuál es el N? Uy, ¿por qué no escribe esto? Ahí sí. Recordemos entonces que lo primero que tenemos que determinar es el N, ¿ya? Y el N, aquí tengo dos chats, corresponde al 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque el nivel siempre está dado por este numerito grande. El numerito que tenemos delante del tipo de orbital es el N. Por lo tanto, tenemos un nivel igual a 3. ¿Qué número seguía después del nivel? Vamos aplicando. ¿Quién venía después del nivel? Voy a dejar aquí el chat para ir viendo lo que me responden. El azimutal, me dicen las chiquillas. Chiquillas, entonces, cuéntenme, ¿qué valor tendrá el azimutal aquí? ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podríamos determinar? Activen sus micrófonos si es que les cuesta mucho el escribir toda la respuesta. ¿Sería 1, dice Cata? Muy bien, Cata, sería 1. Pero vamos a explicar. Romina dice 0, 1 y 2. Y Anyara dice no recuerdo. Entonces vamos a especificar que cuando hablemos del L, teóricamente dijimos que era desde el 0 hasta el n-1. O sea, podría ser 0, tal cual como dijo Romina, 1 y 2. Pero si yo miro lo que me están entregando como información, el orbital que tiene es un orbital P. Por lo tanto, el L va a corresponder al 1. El L es igual a 1, ¿por qué? Porque el orbital que yo tengo en esa configuración electrónica corresponde a un orbital tipo P, ¿ya? Y entonces nos vamos a preguntar, ya, pero si el orbital es P, ¿cómo será el magnético? ¿No entiende eso del P y el 1? Romy, recordar que la tabla que yo les presenté decía 0, 1, 2 y 3. Salían esos 4 números que corresponden a un tipo de orbital determinado. Cuando hablábamos de 0, decíamos que el orbital era S. Cuando hablábamos de 1, el orbital iba a ser P. Cuando el L sea igual a 2, el orbital va a ser D, y cuando sea igual a 3, el orbital va a ser de tipo F. ¿Ya? Esa es la relación que nos tenemos que aprender. En la tabla, sí, por supuesto. A eso me refiero cuando les digo a qué tipo de orbital corresponde. Si calculamos un número, tú me dices, no, el orbital es P, tengo que identificar que ese P representa un L igual a 1. ¿Ya? ¿Sí, Romina? ¿Ahora sí? Creo que sí. Ahí me responde la Romy cuando pueda. ¿Ya? Entonces, como ya determinamos que esto es un orbital tipo P, nos damos cuenta inmediatamente que su azimutal es igual a 1.
¿Ya? ¿Qué más nos faltaría calcular? Chiquillas, si ya tenemos el N. ¿Quién me habló? El No escucho. magnético. El magnético. Que ¿Quién sería anda por ahí? -1, 0 y +1. Ya, la Yara dijo entonces que el magnético, como ya sabemos, voy a borrar esto para que no nos confundamos. Como ya sabemos que el L es igual a 1, lo voy a escribir aquí abajito. El L es igual a 1, ahí le vamos a hacer el L. El magnético podría ser -1, podría ser 0 y podría ser 1. Es decir, tengo 3 orbitales dentro de ese orbital. ¿Ya? Tengo 3 formas de moverme dentro de ese orbital. Por lo tanto, yo tendría que decir, pero ¿qué orbital puedo escoger? ¿Cuál es el que corresponde verdaderamente a este número cuántico? ¿Y ahí en qué nos tendríamos que fijar? Para poder determinar el magnético. ¿O serían esos 3 valores de magnético, chicos? Para poder escoger el magnético, entonces, nos tenemos que dar cuenta de cuántos electrones tenemos. ¿Cómo sé yo cuántos electrones tenemos? Porque me tengo que fijar en este numerito que está por sobre el orbital. Recordemos que yo les dije que había una máxima cantidad de electrones que admitía cada uno de esos orbitales, y en este caso, en este ejemplo, la cantidad de electrones que tenemos en el orbital P es de 1. Por lo tanto, solamente entra un electrón. Y si tengo solamente uno, es decir, voy a entrar al primer tipo de orbital que corresponde a un -1. Por lo tanto, el magnético va a ser específicamente -1. ¿Se entiende por qué el magnético es igual a -1? Ahí vamos a hacer la flechita del electrón. Solo tenemos un electrón. Por lo tanto, en la casilla que entra, empiezas a llenar desde negativos hacia positivos. Como entra uno, le corresponde un valor magnético igual a -1. Ya, la Cata dice sería -1, 0 y +1, y Anyara dice si podemos repetir. Entonces, recordamos que la cantidad de electrones va a estar definida por el número que tengo arriba del orbital. En este caso es un 1. Por lo tanto, es un solo electrón el que está entrando a estos magnéticos. Y este magnético parte desde el -1. Por lo tanto, ¿dónde va a entrar primero? Al -1. ¿Ya? Si hubiesen más electrones, tendrían que entrar, obviamente, 1, 1, llenando así. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí habría más, pero en esta oportunidad solamente tenemos un electrón. Y la Cata dice se adelantó al último número cuántico. Muy bien, vamos a borrar esto para que no vayan a pensar que tenemos todos esos electrones. Solo tenemos uno en este caso. Y como dijo la Cata, si tenemos uno y está entrando, su spin sería positivo. Por lo tanto, el spin es +1/2. ¿Ya? En honor al tiempo, para que yo les pueda presentar, les dejo otro ejemplo, ¿ya? De determinar los números cuánticos. Obviamente tienen su resultado al lado, chicos. Yo les puse la expresión que calculaba este número cuántico, ¿ya? Para los 2 ejemplos. ¿Por qué está entrando? Porque siempre tiene que ir uno hacia arriba y uno hacia abajo. Lo vamos a especificar, Romina, en la próxima clase cuando hablemos de la regla de multiplicidad de Hunt, ¿ya? Y de esta teoría de repulsión que algo vimos hoy día acerca de por qué los electrones tienen que ir en sentido contrario, para que obviamente no haya esta repulsión. ¿Sí, Romy? No sé si me habrá escuchado la Romina, yo creo que sí. Ya me pone. ¿Ya? Entonces, en honor al tiempo, les voy a presentar la última parte de la clase que corresponde a esta actividad. La actividad, que es la que ustedes me tienen que mandar al correo, tiene que ver con cómo podríamos, es como al revés. Yo aquí les daba la configuración y ustedes me determinaban el número cuántico. En la actividad vamos a hacer lo contrario.
me dan los números cuánticos y yo tengo que determinar a qué configuración pertenece. ¿Ya? Ahora doy los números, así es. ¿Ya? De estas dos formas podrían eventualmente preguntar acerca de los números cuánticos. Al finalizar la clase, en WebClass va a estar disponible la presentación para que puedan ir chequeando, obviamente, si es que quedaron con algún apunte pendiente, van a poder tener la actividad y también les voy a adjuntar una guía de contenidos. Ojo, no quiero que hagan toda la guía ahora, ¿ya? Esa guía es a modo de práctica para la evaluación que va a ser el día 30 de octubre, día viernes. ¿Ya, chiquillos? Y al final de este PowerPoint les dejo un mapita ya de los números cuánticos, de sus principales características y que todos ellos llevan a la configuración electrónica, que es con lo que vamos a seguir la próxima clase. ¿Ya, alumnos de cuarto medio? Está bonito el PPT, dice Lanyara. Ah, qué bueno que les gustó. ¿Ya? Muchas gracias por venir a esta clase. Nos vemos la próxima semana. Si alguien tiene dudas, me escribe mail. Y no olviden de revisar, obviamente, las grabaciones en YouTube, ¿ya? Para todo aquel que haya tenido dudas.